Juanjo Aranburuk hamarkadak eman ditu bere disiplina lantzen, nazioartean erreferentetako bat bilakatuz, ibilbide profesional luze horretan nabarmentzekoak dira Beijingo 2008ko Olinpiar Jokoetan lortutako 8. postuagatik irabazitako diploma, edota Londresko Olinpiar Jokoetan sailkapena bertan 23. postuan amaitu zuen, Belgradon 2011an erdietxetako munduko txapeldun tituloa eta 2007 eta 2004an poltsikoratutako Europako bi dominak. Él ha alcanzado su sueño como deportista y continuará, además ligado al tiro, ahora como técnico de alto nivel, dirigiendo nada más y nada menos que la selección francesa en los Juegos que se disputarán en su casa, en París, el año 2024. En este sentido, bueno, pues felicitar a Kako por toda su trayectoria, por estar vinculado a Basket Team, por tener también ese compromiso con nuestra marca, por haber estado también siempre cerca y parte de la familia de Basket Team. Lo primero que tengo que hacer es agradeceros a todos. Siempre me habéis estado apoyando y bueno, pues no puedo más que decir elogios para vosotros. Y si no recuerdo mal, y hablando con compañeros del Basket Team, si no soy el más veterano, soy de los que más que me voy a marchar. Y bueno, pues sí que es verdad que os tengo que agradecer de corazón todo lo que me habéis ayudado. Más que empezar a nombrar a la gente, gracias a todo el mundo que ha estado todos estos años, pues bueno, pues eso, después de 20 y muchos años pasa mucha gente al lado tuyo y bueno, pues de todos ellos, como un compañero dijo, pues no te van a enseñar el 100% del deporte, pero es solamente con que les cojas el 1% de lo que te están diciendo, pues al final vas llenando ese saber, ¿no? Y bueno, pues todos ellos han aportado o me han ayudado a conseguir todo lo que tengo. Todo lo que queda por detrás, todo lo que has conseguido es espectacular, pero no te das cuenta realmente de todo lo que consigues hasta que no paras, ¿no? Es un puesto de trabajo que ni me esperaba y bueno, es un grandísimo puesto, ¿no? Que tampoco pensaba, en su día cuando contactaron conmigo, pensaba que iba a ser pues, un grado bastante más menor, pero directamente en la reunión me dijeron que no, que querían que directamente cogiese las riendas del equipo nacional. Es un proyecto pues, muy ilusionante. Al final creo que puedo aportarles mucho a estos deportistas que sin ninguna duda son muy buenos ya, pero bueno, al final la experiencia, como tú dices, es importante y bueno, pues tratar de hacerlo lo mejor posible. Estoy muy contento con la vida que estoy llevando y yo creo que con toda esa ilusión y con toda esa felicidad que aporto, pues yo creo que a ellos también les va a no sé cómo decir, animar o sentir que, bueno, pues que ellos también pueden conseguirlo y que yo creo que va a ser un trabajo de 3 años muy ilusionante y que al final va a terminar o va a concluir con una medalla y si no es así, yo estaré muy contento con mi trabajo.